Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy hacer la segunda parte del programa del apartado que tiene como título El Espíritu Santo, intérprete de la Sagrada Escritura. Ayer habíamos explicado los dos primeros puntos, el 109 y el 110. Hoy queremos explicar los que restan a partir del 111. Y así concluimos este apartado, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. El número 111 dice: pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura, conforme al espíritu que la inspiró. Y luego se van a describir en los siguientes puntos. Bueno, pues después de que los puntos anteriores nos dijesen que el autor principal de la Sagrada Escritura, pues es el Espíritu Santo, que es quien la ha inspirado a través de los autores sagrados, que los autores sagrados tenían sus estilos personales, también sus condicionamientos culturales, los géneros literarios en la manera de expresar las cosas, pero en medio de esas mediaciones el Espíritu Santo es el autor de la Sagrada Escritura. Aquí ahora se da un paso más. Bueno, ¿cómo decimos que es inspirada? En ese sentido es inspirada la Sagrada Escritura en cuanto que el Espíritu Santo ha garantizado que los contenidos de esa escritura están sostenidos por la acción del Espíritu Santo, no en el sentido de que el Espíritu Santo haya utilizado al autor de una manera mecánica, como si el autor escribiese al dictado. No, el autor, como decíamos ayer, tiene su propio estilo que no queda anulado por la acción del Espíritu Santo, pero sí la inspiración preserva de error, nos garantiza que sea una palabra en la que la revelación de Dios quede expresada, y en ese sentido le llamamos palabra inspirada. Bueno, pero aquí se da otra afirmación muy importante, que la acción del Espíritu Santo no se limita a ese proceso de poner por escrito la palabra de Dios con fiabilidad, de manera que se comprometa que esa palabra de Dios sea veraz, sea fiel, no contenga errores, ¿no? El Espíritu Santo, además de intervenir en esa acción de inspirar la palabra, también el Espíritu Santo quiere intervenir, debe de intervenir, si le dejamos, si no se lo impedimos, debe de intervenir en la lectura, en la recepción, en la acogida correcta de esa palabra de Dios. Dice la Escritura, esto está tomado de la Dei Verbum, capítulo 12. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Si fue inspirada la Escritura por el Espíritu Santo para escribirse, también tenemos que ser nosotros inspirados para leerla. Y es verdad que no es en el mismo sentido. Es verdad que el escritor sagrado ha tenido una inspiración muy especial, que también le ha garantizado pues de la posibilidad de cometer errores, le ha preservado de esa posibilidad de cometer errores. Nosotros, a título individual, tenemos también la inspiración, tenemos que pedirla, tenemos la inspiración del Espíritu Santo para leer e interpretar adecuadamente, pero a título individual no estamos preservados de error. Sí que la Iglesia en su conjunto, como la comunidad en cuya tradición se ha escrito la palabra de Dios, la Iglesia sí está preservada de error en la interpretación de la palabra de Dios. Pero nosotros a título individual no. Pero bueno, el hecho de que no estemos preservados de error no quiere decir que no tengamos ningún nivel de asistencia del Espíritu Santo. Sí tenemos esa asistencia del Espíritu, que tenemos que invocarla por otra parte.
pues para no confundir lo que es la inspiración de Dios con mis ideologías personales, con mis sensibilidades personales, ¿no? Como me habéis oído en este programa más de una vez, que no es lo mismo inspiración de Dios que ocurrencias personales, ¿no? Y cuando tenemos poca vida espiritual, cuando tenemos pues una falta de connaturalidad con el Espíritu Santo, es muy fácil que confundamos inspiración de Dios con mis ocurrencias personales. Incluso tenemos el riesgo de intentar bautizar nuestras ocurrencias personales con que Dios me lo ha inspirado, ¿eh? Y eso es un peligro. Es un peligro, pues que cuando alguien pretende recurrir a la palabra de Dios para justificar sus ocurrencias, sus ideologías, y voy a buscar un texto de la palabra de Dios en el que me sienta respaldado. O sea, que claro, qué peligros hay, y tenemos que estar, por lo tanto, siempre vigilantes y abiertos a la corrección de la Iglesia, para que bajo excusa de inspiración pues no estemos haciendo de la Sagrada Escritura pues de la capa un sayo, como se dice. Bien, pero al margen de los peligros que existan, aquí la afirmación es muy importante, que la Escritura necesita del Espíritu Santo no solo para ser escrita, también lo necesita para ser leída. Imaginaros, por ejemplo, pues un intelectual, que los hay, que incluso yo conozco alguno, que es que esto existe, ¿no? Personas que han podido estudiar las Escrituras, que incluso han hecho la carrera de escritura, que es una carrera que os decía ayer que es de las más duras, porque supone un aprendizaje de materias muy técnicas, en los idiomas semíticos, etcétera, en el estudio de la exégesis, versículo por versículo. Bueno, es una carrera, la de estudiar la escritura, muy compleja, pero puede ocurrir, de hecho ocurre, que alguna persona puede estudiar la escritura de una manera en la que no lo hace iluminado por la fe, sino meramente por el tecnicismo, o que pierda la fe, y quizás sabe de exégesis pues más que nadie, en el sentido de que se ha leído libros sobre cómo interpretar tal palabra griega, tal expresión del Antiguo Testamento, que pues paralelismos tiene con la literatura de su tiempo, y bueno, un montón de tecnicismos, ¿no? Es posible que pueda haber personas que tengan un conocimiento intelectual muy exacto de las cuestiones escriturísticas, ¿no? Pero sin embargo les falta el Espíritu Santo para interpretarla bien. Es una persona que le falta la fe, y aunque técnicamente no tenga un conocimiento muy exacto de los versículos y de sus paralelismos y cosas por el estilo, ¿no? Pues mire usted, no puede interpretar bien la Sagrada Escritura, no la puede interpretar bien. O pongo otro ejemplo. Imaginémonos a alguien que sí, que tiene fe personal, pero tiene el peligro de ser un francotirador. Es alguien que pretende interpretar la Sagrada Escritura, sí, desde un principio de fe, pero desde un principio de fe muy individual, no en la comunión de la familia de la Iglesia. Y entonces tampoco puede interpretar desde ese principio, no puede tener, ¿no?, la asistencia necesaria del Espíritu Santo para interpretar bien la Sagrada Escritura, porque está demasiado aislado, porque es un francotirador, porque así el Señor no ha querido garantizar la asistencia del Espíritu. Pongo otro ejemplo más. Imaginémonos a alguien un escriturista que sí tiene una buena preparación intelectual, pero tiene fe, y además también sí que tiene apertura a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, etcétera, pero, fijaros bien, no tiene la santidad necesaria, no tiene la santidad suficiente, no tiene la búsqueda de la conversión, no es humilde, no hace una exégesis arrodillada. Me habéis oído hablar de la palabra teología arrodillada o exégesis arrodillada, que es una palabra que, si no me equivoco, von Balthasar, que es un teólogo suizo, habló de ella, ¿no? Habló de la importancia de la teología arrodillada, contrapuesta a la teología especulativa, que tiene el peligro, la teología especulativa, de secar el espíritu de los lectores. Y es un hecho que hasta el siglo XII o XIII
pues todos los teólogos, todos los escrituristas eran santos. Eran santos. O sea, estaban canonizados, ¿no? Era casi sinónimo ponerse a estudiar la Sagrada Escritura casi de ser santo, casi era sinónimo, ¿no? Pero a partir de esa fecha, a partir del tiempo de los nominalismos, allá por el siglo XII-XIII, comienzan a abundar los profesionales de la erudición teológica que, lejos de acompañar sus estudios con una vida santa, polemizan sobre cuestiones más o menos banales, De ahí viene lo del famoso refrán ese de ponerse a discutir sobre el sexo de los ángeles, como diciendo, mira, te pones a hablar, te pones a discutir sobre cuestiones de unos matices que en el fondo estás discutiendo no por ser más santo, estás investigando no por ser más santo, sino por ver si yo soy el pionero de decir algo nuevo que no ha dicho nadie antes, ¿no? Y cuando entramos ya así, mal asunto. En vez de acompañar los estudios con una vida santa, bueno, pues hablamos y escribimos sin elevar el espíritu de quien estudia y sin elevar el espíritu de quienes escuchan. O sea, que también puede ocurrir que por falta de santidad y por falta de deseo de santidad y de conversión no tengamos la asistencia suficiente del Espíritu Santo para interpretar bien la Sagrada Escritura. Entonces, por eso también en alguna ocasión Benedicto XVI ha dicho: los mejores intérpretes de la Sagrada Escritura son los santos, que igual saben mucha menos exégesis, que igual no han estudiado ni arameo ni griego, pero déjate, son los mejores intérpretes de la Sagrada Escritura. Bueno, en este sentido, es como decimos la Sagrada, repito la frase que estamos comentando, la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. O sea, tenemos que pedir al Espíritu Santo y estar muy abiertos a Él, muy abiertos al Espíritu Santo para leer bien la Sagrada Escritura. Por ejemplo, ¿no? Pues un detalle. Cuando vamos a confesarnos, tenemos la tradición de invocar a la Virgen María, Ave María Purísima. Es una costumbre pues muy hispana, de invocar a la Virgen María en el momento que vamos a celebrar el sacramento de la penitencia. La que no tuvo pecado es invocada para que sepamos confesarnos bien y abrir nuestro corazón al arrepentimiento. Qué bueno sería que también invocásemos a María, aquella que acogió la palabra, aquella que, como era la criatura más dócil al Espíritu Santo, mejor pudo acoger la palabra de Dios. Igual que decimos Ave María Purísima, qué bueno sería que dijésemos Ave Virgo Audiens, salve Madre que escuchas, Virgen que escuchas la palabra, Virgen oyente de la palabra. Qué bueno sería que dijésemos Ave Virgo Audiens. Tú que eres dócil al Espíritu Santo para coger la palabra, te invocamos a ti también en este momento. Qué bueno sería que nos santiguásemos al leer la palabra de Dios y dijésemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y especialmente invocamos al Espíritu Santo, al que ha inspirado estas palabras, para que seamos capaces de escucharlas en la misma clave en la que fueron escritas. O sea, familiaridad con el Espíritu Santo para leer la Escritura. Invocación suya. Y claro, no es únicamente invocarle, sino pedir docilidad a la acción del Espíritu Santo, ¿no? Saber que tenemos que convertirnos, ser dóciles a la acción del Espíritu para interpretar bien la Sagrada Escritura. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.